porque no importa qué hagamos, no vamos a poder capacitarnos ninguno de nosotros con todas las tecnologías necesarias para que los alumnos puedan entrar allá afuera a más o menos especificar cosas que se puedan producir con mecanismos de CNC. Si vemos nuestros promedios de edad y nuestras experiencias y el tiempo del que disponemos para hacer esto, pues no me parece razonable el ser equiparable el desarrollo que puede hacer un académico en términos de capacitación técnica con lo que alguien que se dedica a tiempo completo a hacer eso puede hacer. Lo que creo que es muy importante en el papel del profesor de estas UEAs es el hacer a los alumnas y a los alumnos conscientes del papel que juegan como diseñadoras, diseñadores en la especificación, la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica y económica de aquello que proponen. El contemplar esta complejidad por parte del profesor de la UEA es la parte importante que no va a ver el proveedor del servicio técnico. El proveedor del servicio técnico está ahí para capacitar gente que pueda usar la tecnología que está ahí en mano. El cuestionamiento de para qué usamos la tecnología y qué tecnología es más pertinente para qué tipo de problema es algo que tenemos que hacer nosotros desde la docencia. Sí, y ahí digo, y un poco también como ya tratando de acercarlo a las cosas que platicábamos el otro día en el WhatsApp, valdría la pena pensar si entonces estamos en condiciones de operar el perfil de la licenciatura como se había planteado de una manera ligada con producción y reproducción de objetos todavía en un contexto industrial y medianamente postindustrial, o bien la única viabilidad que tenemos en estos momentos es la operación a través de llegar hasta, como se había comentado en algún momento, llegar hasta el plano de la especificación para este maquinado del que habla Lorena, para la posible reproducción posterior, pero donde la última salida es el archivo digital. Y pero la cuestión es que a mí me parece que ahí hay un gran peligro, porque eso implicaría formar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos como dibujantes para una postindustrialidad que todavía no sabemos de qué tamaño va a haber en mediano y largo plazo. Por otro lado, hay algo de lo cual sí estamos ciertos. Hoy en día, la producción de artefactos en el contexto de la Ciudad de México, y me atreveré a decir que por lo menos en Puebla y Guadalajara tengo la misma conciencia, tal vez también en León, es una mezcla entre el artesano individual, el taller artesanal, la fábrica, algunas industrias y producción postindustrial. Mucho de lo que va a ser la práctica profesional de nuestros alumnos va a depender de su capital social. Y en muy buena medida, su capital social está basado en artesanos taller y en pequeñas fábricas y en pequeñas empresas nacionales que están esforzándose por sobrevivir, que no están invirtiendo en sistemas de control numérico de alta sofisticación y de alta complejidad. Me parece que los planteamientos que hemos hecho de base en las UEAs que tienen que ver con esto van bastante bien, y en lo que no me parece maravilloso es que la pandemia nos obliga a ser más eficaces en su ejecución. Todo lo que hemos planteado es tenemos que empezar reconociendo que nuestros alumnos no están familiarizados con la configuración de artefactos. Y evidentemente todo lo que tenga que ver con el inicio hacia la tecnología tiene que empezar con este rollo de, a ver, corta, dobla, modela, hazlo en tu casa, con lo que tienes en casa, y adquiere conciencia del proceso de configuración de la materia para generar artefactos. Después de eso, tenemos, por un lado, todo lo que son los ejercicios de pequeñas máquinas, herramientas, que tenemos mucho en las casas de una buena parte de nuestros alumnos, el taladro de mano, la sierra caladora, algunos tienen torno, cosa que ya quisiera yo, cosas de este tipo que tienen en sus casas habitualmente. Y entonces podemos empezar a desarrollar algunos ejercicios que utilicen
máquinas herramientas que son los principios fundamentales de la producción fabril. Lo que hay de diferencia de escala entre una máquina herramienta de mano y una máquina herramienta en una fábrica, pues es nada más la escala y la potencia del motor y la fuente de energía. Después de eso, lo que queda como hueco es la producción industrial, que la podemos suplir con una gran cantidad de videos de how it's made, que hay una gran cantidad. Si los alumnos han hecho suficientes ejercicios al nivel básico de producciones artesanales y se han enfrentado a los principios fundamentales de transformación de la materia, cuando los vean van a poder tener elementos de reconocimiento. Y es papel de los profesores el decir, ah, mira, ¿te acuerdas cuando usaste el molde para hacer galletas? Bueno, esto es a lo bestia y se llama troqueladora. Y en lugar de galletas usa lámina de acero. Sí, pero el principio se los vas permitiendo usar para analizar y ver de qué se trata el asunto. Y posteriormente llegas a este nivel digital. De esta manera podemos cubrir la base de proceso cognitivo fundamental para entender para qué usamos la tecnología y cómo la tecnología da capacidades y limitaciones al ejercicio del diseño. De otra manera, solamente capacitaríamos para un tipo de producción que no sabemos todavía cómo se va a desarrollar en México. Pero bueno, yo diría que es necesario, porque en cuanto a los equipos de control numérico de escritorio, se ha abaratado tanto el precio que también nuestros alumnos, muchos Lorena, tienen... nunca dije que no. Nunca dije que no. No, Nomás yo no lo digo que no. Es todo. como complementario, porque digamos en la licenciatura ahorita hay una secuencia. Está desde lo manual y se llega hasta manufactura asistida por computador. Lo que pasa es que no puedes aterrizar en manufactura asistida por computador si no has tenido por lo menos un acercamiento previo a lo industrial y a lo manual artesanal, ¿no? Porque ahí no es tanto lo que produzca, sino el razonamiento constructivo, técnico, a ver cómo se comportan los materiales, qué puedo hacer con los materiales, cuáles son los procesos básicos para transformarlos, las herramientas. Sin eso es muy difícil que tú luego, así sea de manera digital, especifiques. Por eso luego los estudiantes hacen unas cosas que no son viables de fabricarse y no tienen ni idea de cómo se van a hacer. ¿Sí? Entonces, si ellos salen, digamos, ya a la práctica profesional y alguien se los va a resolver constructivamente, les van a cobrar por eso y deben tener por lo menos alguna idea o alguna noción. Además hay otro peligro ahí. Lo que hacen muchos artesanos y muchos productores de este tipo, cuando notan la no capacidad de cuestionamiento de quien le hace una propuesta, acaban haciendo lo que les da su gana, más que nada por razones económicas. Ni siquiera se ponen a pensar en todo lo que quien diseña tiene que ser capaz de pensar y cuestionar. Acabas en manos del artesano. Luego entonces, ¿para qué te formaste como diseñadora o como diseñador? Sí, o sea, el reto yo digo que ahora es ver cómo la docencia y los ejercicios que estaban pensados para hacerse presencial y en un taller, ¿no? Como el lab, ¿no? Pues nos toca a nosotros como docentes utilizar nuestra creatividad y ver, a ver, en una casa que encontramos, ¿qué tienen a la mano los estudiantes? Porque en esencia los procesos, por ejemplo, en la cocina hay muchas cosas básicas que, o sea, en el taller pues es más serio, pero en la cocina uno utiliza un montón de procesos, las escalas son industriales, pero se puede trabajar con eso, pero pues eso ya también es chamba de nosotros y eso es lo que la pandemia pues nos puso enfrente, ¿no? Y nos va a llevar un tiempo a acoplarnos y ver cuál es la mejor manera de abordarlo, pero se puede hacer. La estereotomía. Un ejercicio de trabajo para nuestros alumnos, el Laboratorio Básico de Diseño Vitrodimensional. Algo que Lorena maneja de maravilla desde hace años. Y lo hicieron en casa con cartulina.
Por ejemplo, yo creo que eso está muy bien, o sea, lo que puedan resolver en casa no tiene broncas. La bronca es lo que implica los procesos de producción más cercanos al campo profesional. Y solamente les digo, por hacerle de abogado del diablo, les diría que este es un problema que está haciendo crisis en lo que tiene que ver, por usar ya por cantarles el tiro, con diseño industrial. Porque en términos de diseño gráfico, nunca hemos tenido ni offset ni preprensa digital. O sea, ese problema que estamos viendo cómo resolver, siempre ha existido para las partes de diseño gráfico. A ver, pero ¿sabes algo qué? importante Ajá, en este yo quería asunto, decir. Octavio, Vamos por manito, ¿no? Porque si no estamos muy desordenados. Entonces, Raúl, Cecilia, después Daniel, y de ahí vamos siguiendo, levantando la mano. ¿Sigo o no sigo? Sí, adelante. Luego Cecilia. Sí, ahí hay una bronca que tiene más que ver con las políticas de equipamiento de los talleres en Xochimilco, que son de alguna manera tu primera relación con este rollo, que usaron la estrategia de tener equipamiento industrial para instrucción a nivel licenciatura de diseñadores. Eso en la mayor parte de las escuelas de diseño del mundo no se hace. ¿Por qué? Porque lo que importa es tener claridad de los sistemas de producción y fundamentos para poder especificar. Si tú revisas, por ejemplo, los talleres de la Ibero completitos, no te vas a encontrar ese tipo de instalación industrial que en alguna época se instaló en Xochimilco. No se trata de eso. El asunto de la muerte de la industria como cultura es un asunto que además es parcial. Es un juicio que me parece más bien de retórica publicitaria que de un fenómeno histórico que podamos contemplar. Si tú revisas lo que está sucediendo en la producción de cualquier cantidad de artefactos en los países centrales, en los países muy industriales, que ya están montados en la postindustria, te vas a encontrar que una buena parte de la producción es todavía a nivel fabril. En términos generales, en todo el mundo, la mayor parte de las capacidades productivas están en el nivel de lo fabril. En todas partes hay trabajo artesanal y cada vez es más importante en el término de la producción de artículos de lujo. Por otra parte, la industria se está transformando y está dejando de hacer muchos productos de consumo y ahora con lo que está sucediendo con la CNC, está empezando a producir bienes de capital de consumo duradero, como si fueran cochecitos. Y esos son las impresoras de 3D. Y siguen produciéndose industrialmente, aunque ya aparecen sistemas de producción distribuida de estas impresoras. En la historia de la humanidad no hay ningún proceso que haya dejado de hacerse, ninguna organización social para la producción que haya dejado de existir por completo en el advenimiento de un nuevo modelo cultural. Y en la condición en la que estamos con nuestros alumnos y el capital social con el que cuentan, no podemos asumir una sola postura al respecto. Sí, de acuerdo. Cecilia, y luego voy yo. Luego yo. Perdón. Sí, yo quería decir que quizá, pues justo es que el verdadero reto que tenemos ante nosotros en la docencia vuelve a ponernos la interrogación, el cuestionamiento sobre el diseño integral, ¿no? Que es la oportunidad en que quizá yo, o sea, también estoy muy tentada a hablar, por ejemplo, de la comunicación gráfica, que es mi área, ¿no? Y reforzar lo que decía Octavio, que siempre hubo una incidencia, en mi caso, en el proceso de comunicación y no en el proceso de producción del mensaje, ¿no? En mi caso, ¿no? Había mucha importancia de la retórica visual, de cómo se constituye un mensaje, y entonces el nivel de producción estaba en otro terreno, digamos. Pero creo que más bien lo que nos demanda la situación
es separarnos de eso, es hacer un esfuerzo muy grande por juntar o por acumular una experiencia que de verdad abone al diseño integral. O sea, la pregunta más bien me parece que es, ¿en qué medida esos talleres de producción abonan en la formación de un diseñador integral? Más allá de su incorporación a la industria, ¿no? Porque sabemos que nuestros alumnos se van a incorporar a muchos espectros. Por ejemplo, en mi caso, jamás, o sea, me llevaron alguna vez al Offset, alguna vez lucé y alguna vez fui al Excelsior, me acuerdo, a ver las rotativas, pero nunca en la vida y a la fecha nunca mi formación no se vinculó jamás con la producción de un medio impreso, porque siempre trabajé en multimedios, en web, etcétera. Entonces mi noción de producción de un objeto de diseño es muy distinta, es sustancialmente muy distinta. Entonces creo que aquí el reto es como pensar desde el diseño integral, desde el perfil de egreso ideal de los diseñadores integrales, que no necesariamente todos van a pasar por la industria fabril y que tampoco todos van a pasar por la comunicación mediática, sino que hay proyectos, y creo que ahí es donde quería yo mencionar que precisamente un pivote importantísimo es el laboratorio, porque el laboratorio demanda pues justo la integración de muchos conocimientos, ¿no? Entonces, en mi caso, un laboratorio que se me ha hecho, de los que he transitado, que se me ha hecho paradigmático y que creo que incluso está planeado para desaparecer, que es el de los espacios, que es donde yo digo que hay mayor confluencia de todos los tipos de diseñadores. Ese laboratorio implicó retos muy grandes. ¿Qué sucedía para mí como gráfica ante la imposibilidad de hacer una maqueta? Pues un mock-up, un recorrido virtual, y eso fue, y aún así los alumnos hicieron el esfuerzo por integrar su materia que estaban viendo con LAD y demás para poder hacer maquetas, y a partir de las maquetas crear simuladores o mandar llamar mediante códigos objetos de realidad aumentada. Entonces creo que esa inteligencia es conjunta, no es nada más una situación que le sucede al diseñador industrial o al diseñador gráfico. Es una cosa que creo que ya nos demanda a todos, al menos yo creo que ya nos sucedió muchísimo que el trabajo, por ejemplo, el trabajo luego te demanda hacer juguetes y entonces tienes que hacer un patrón para poder trabajar, y pues como gráficos nos quedamos así de ¿qué hago, no? Entonces hay mezclas, pues como dice Raúl, hay todavía en México un proceso del diseño que va desde lo artesanal hasta lo muy digitalmente elaborado, etcétera, pero creo que la inteligencia de los alumnos está en ubicar su proyectiva y entender en qué momento pueden accionar algo, pueden producirlo, y en qué momento requieren que alguien más lo produzca por ellos, mientras ellos de verdad tengan como control sobre el proyecto de diseño. Eso es lo que yo creo que sería muy importante transmitirles, y que es una oportunidad que se tiene cuando se está en línea, porque en verdad es muy difícil hacer procesos de demostración en línea de cosas que son demasiado manuales, ¿no? Entonces, y que a veces sí, a mí me gustaría agarrarles la mano y decirles, no, se dobla así, o se hace así, o sea, o por ejemplo, yo no sé cómo le va a hacer Daniel, porque yo cuando di el taller de lenguajes de diseño, pues yo tuve que agarrarles las manos a los alumnos para que pudieran acomodar bien las escuadras. Entonces yo no sé cómo va a hacer Daniel para enseñarles esos pormenores, pero creo que también es que ya estamos en la convergencia de otras generaciones que también están aprendiendo de otros modos, ¿no? Y también tenemos que adaptarnos a sus estilos de aprendizaje. Sí, y hay algo que me parece que es muy importante, es mantener esta idea del diseño integral en el centro de todo. Es decir, ¿qué hacemos con ese diseño? Y un poco pondría la comparación. Ayer teníamos una discusión en la maestría respecto a cómo opera lo interdisciplinario, haciendo como el símil entre esa interdisciplina
diseño, comunicación, computación, con ese diseño integral que suma nuestros diseños. Y un poco, una de las broncas que tiene la maestría es que la operación por líneas tiende a generar no interdisciplina, sino multidisciplina. Es decir, haces comunicación y te juntas con el que hace diseño y te juntas con el que hace computación. Cada quien hace lo suyo y como en un trabajo de equipo, al final avientan todo junto, pero cada quien hizo una fase. No sé si uno de los riesgos en los cuales a veces caemos es en ese. Y creo que además es una discusión, tenemos que volver, y además no solamente tenemos que volver a esa discusión, sino que tenemos que plantearla como algo permanente, esta noción de diseño integral, como algo de lo que podemos sacar no acuerdos definitivos, y a lo mejor quizás sería un primer acuerdo, que no vamos a tener un acuerdo a largo plazo, sino que continuamente tenemos que estar regresando, y lo que era diseño integral en 2005 que abrió la carrera, yo creo que no es lo que es hoy, y no es lo que va a ser en 5 o 10 años. Pero partir de ahí y convertir esto en una discusión permanente, creo que sería como muy importante. Por un lado, en lo que decía Cecilia, y hay lo que decía Raúl, que me parece que también es como muy interesante y muy sugerente, y es, digo, coincido plenamente en este asunto de que no desaparecen las formas de producción o los procesos reproductivos incluso a lo largo de la historia, y eso incluso daría, lo pensaba para platicar con los colegas de comunicación y llevar la noción de ecología de medios a una especie de ecología de los diseños. Porque además justo lo que propone la ecología de medios es eso, o sea, ningún medio borra por completo al anterior, sino que lo reubica dentro del contexto y lo refuncionaliza para que haga otra cosa distinta. Yo creo que justamente podríamos plantear algo parecido a lo largo del siglo XX y hasta la fecha, en un reacomodo permanente de los diseños, donde cada nueva forma de producción y cada nuevo proceso o avance tecnológico, lo que hace no es de ninguna manera eliminar al anterior, sino reubicarlos. Y justamente creo que el valor que adquiere en la sociedad contemporánea la producción artesanal tiene que ver con esto. ¿Sí? Es decir, lo que está fabricado de manera masiva tiene un menor estatus frente a la producción artesanal, que va como directamente ligada con un producto único, pero igual no como un valor permanente, sino donde la aparición de nuevos sistemas de producción necesariamente modifica las relaciones entre unos y otros. Y yo creo que ahí hay una beta de donde valdría la pena plantear al menos un artículo para algún lado. Igual luego lo platicamos. Lorena y Raúl. Un poco retomando lo que decía Cecilia, un sesgo que yo he visto, por ejemplo, que se presenta en las discusiones, que no sé cómo, que tenemos, que no sé cómo superar, es que, por ejemplo, si los industriales comenzamos a hablar de procesos, entonces ya es diseño industrial. Y si los gráficos comienzan a hablar de impresión o de cuestiones, entonces ya es terreno de los gráficos, ¿no? La realidad es que en cuestiones tecnológicas de procesos estamos, o sea, ha habido un gran desarrollo, pero todo, tanto lo gráfico como lo industrial como los espacios, requiere una materialidad, o sea, una materialización en un punto, ¿no? Entonces ya sea durante el proceso o ya sea como resultado. ¿Sí? Entonces, un poco lo de los talleres, no, los talleres de tecnología no es como campo de los industriales, o bueno, yo nunca lo he visto así, ¿sí? Yo siempre he visto ligado más como esta secuencia que tienen los talleres en la licenciatura, como un proceso donde los estudiantes se van familiarizando con los materiales y con los procesos de transformación de esos materiales, para que eso lo jalen a los proyectos de los laboratorios o a su quehacer, digamos, y a ver, esto sí lo puedo hacer y se puede hacer en este material, o sea, ya pensando en la materialización de sus ideas, jalen estos contenidos que se ven en los talleres, ¿sí? Hay una cuestión que pues es inevitable, yo creo que todos siempre los ejercicios los tratamos de llevar, aunque yo creo que ha mejorado, hacia el campo que manejamos. Entonces, en los talleres, por ejemplo, de tecnología, estamos los industriales normalmente, ¿no? Entonces, los ejercicios tienden a ser más objetuales, por escala también,
Y también porque no, en el taller no hay tanto para hacer de gráficos, hacemos cosas de serigrafía y lo de sublimación, ¿no? Tratamos de integrar, pero digamos, todavía va como hacia lo objetual. Entonces, yo creo que en las discusiones, no sé, ahorita no se me ocurre cómo, hay que superar esa barrera de si el industrial hablas porque quiere echar agua para su molino y el gráfico también, ¿no? No, o sea, yo lo de los talleres les digo, yo los veo más como esta conciencia que deben tener los estudiantes, que muchos no la traen, sobre qué implica la materialización de las cosas. Y hay cosas que tienen que verse en físico, ¿sí? Que por más bueno y más hábil que sea el estudiante, manejando una herramienta digital, una simulación, un modelado tridimensional, hay cosas que en pantalla no se pueden ver, que tienen que materializarse para hacer una valoración. Y cuando son cosas de usuario también es más fácil, ¿no? No quiere decir que todo, ¿no? Porque las soluciones que dan nuestros estudiantes son muy amplias, ¿sí? Hay unas para el sencillo, voy a tener que hacer. Y dentro de todas estas cuestiones, digamos, que están ahorita tecnológicas a la mano, sí creo que es importante las tecnologías de control numérico de escritorio, ¿no? Lo que se llama lo de prototipado rápido, por costo de materiales, por rapidez, ¿no? Hay cuestiones, uno puede hacer un modelo, ¿sí? Digamos con la mano y se le puede llevar mucho más tiempo. No quiere decir que con estos equipos se va a solucionar todo. Es lo que uno hace es cambiar el tiempo, en vez de estar materializándolo en el modelado, y ya el maquinado lleva menos tiempo, ¿sí? Ay, perdón, es mi gatita. No sé si me acaban de escuchar. Pero, silencio, perdón. Entonces, ya se me fue la paloma. Creo que también eso es importante, o sea, como que nosotros saquemos un poco de la discusión nuestros apellidos, industriales, gráficos, arquitectos o lo que sea, para entrar en esta cuestión de lo integral, ¿no? Y en cómo los diferentes saberes que nosotros traemos de nuestras disciplinas abonan en la construcción de ese perfil que nosotros estamos llamando integral. Y ya. Raúl. Les pido por favor que acudan al chat. Les escribí algo ahí. Yo creo que basta de usar cualquier apellido. De lo que estamos hablando es del diseño. Y el diseño es un proceso cognitivo que prefigura artefactos como soluciona problemas complejos. Y el signo que caracteriza este proceso cognitivo desde el punto de vista de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es la figura de las cosas, la figura de los artefactos. Y de acuerdo con la definición de Gardner, la inteligencia soluciona problemas o prefigura artefactos. Lo interesantísimo en el caso del diseño es que soluciona problemas mediante la prefiguración de artefactos. Precisamente, cuando mandemos al demonio los apellidos de todo tipo, incluyendo el integral, y comprendamos que lo que estamos haciendo es formar individuos en un proceso cognitivo de orden diferente al orden de lo racional, basado en la palabra y el número y en la lógica, en ese momento estaremos comprendiendo de qué se trata toda nuestra labor y comprenderemos muy bien lo esencial que es comprender y apropiarnos de los procesos de transformación de la materia para generar artefactos que sean funcionalmente eficaces, tecnológicamente eficientes y sostenibles y sobre todo significativamente pertinentes. No uno u otro de estos, las tres cosas por cada uno de los atributos que tenga la figura del artefacto. Ese es nuestro trabajo. A la hora que revisas el por qué los arquitectos se han metido en el mundo del diseño industrial, por qué hay diseñadores gráficos que están haciendo diseño de producto, por qué hay diseñadores industriales que hacen artesanía, empiezas a darte cuenta de que lo que les da esta posibilidad es el proceso
cognitivo de diseñar y la comprensión de lo que hay que aprender de la tecnología para solucionar un problema complejo mediante la prefiguración del artefacto que seguirá configurado mediante esa tecnología. Si llegamos a esto, podremos siempre desarrollar los ejercicios pertinentes para que nuestros alumnos, a partir de las condiciones en que están, puedan encontrar un lugar en cualquiera que sea la instancia laboral en la que se puedan involucrar, o incluso en cualquiera de los esfuerzos de emprendedurismo en los que se metan. Sí, ahí lo que no sé es si este planteamiento de llevar el diseño hasta la prefiguración justamente tendría que ver con la posibilidad, no la obligación, pero sí la posibilidad de desengancharlo de la parte productiva y reproductiva. Es decir, incluso yo creo que a cierto nivel lo hacemos. Te voy a interrumpir ahí. La prefiguración siempre implica la transformación de la materia. Incluso cuando en el diseño gráfico me dicen que nunca lo hicieron, no hay manera de mantener una posibilidad de una imagen ante la gente si no hay una transformación de la materia. Sí, pero como que Creo que la discusión, Octavio, la estamos llevando desde diseñadores gráficos formados en el ámbito de la comunicación, que evidentemente han privilegiado el pensamiento racional y retórico sobre este otro tipo de pensamiento del cual, desgraciadamente, ni siquiera hemos tenido suficiente conciencia, pero es el procedimiento mediante el cual la humanidad ha generado toda la artificialidad con la que sustenta su vida. Me parece que ahí está el origen de la discusión. Lo que pasa es que no sé si se podría plantear como una línea al momento de la producción y todo lo que pasa antes y todo lo que viene después. Y creo que donde hemos estado poniéndole énfasis, y no necesariamente está equivocado, es en ese antes de la producción, en la delimitación de los problemas, el diagnóstico y las estrategias de solución que después nos llevan a la materialización. Y creo que, como al menos como se ha planteado con algunos laboratorios, la idea era ir haciendo esto gradual para que a lo mejor hubiera una aproximación un tanto más abstracta, más lejana del momento de la producción al principio, y al final estén en condiciones de llegar al prototipo y tener las especificaciones para poder iniciar la reproducción industrial, si es el caso, o artesanal, o por en el esquema en el que lo demande el propio problema, pero justamente a partir de las características que vienen de un problema dado. Como que esta parte me parece que está en el centro de la noción de ese diseño integral, o sea, diseño sin apellidos que estamos tratando de meter. Y que además creo que justamente nos ayuda a suavizar las diferencias disciplinares entre unos y otros, y pensarlo a partir de esa etapa previa, porque más justo creo que ahí es donde estamos todos en un camino más o menos semejante, independientemente de que pueda haber un marco teórico, metodológico distinto, a partir, sí, de en efecto, los que venimos de gráfico o de comunicación gráfica, incluso en Xochimilco es diseño de la comunicación gráfica, estamos como muy marcados por un marco teórico que es de la comunicación, no es un marco de diseño. Incluso las lecturas y la formación que hay sobre diseño de disciplina son muy reducidas. O sea, básicamente lo que tenemos es un conjunto de lecturas compartidas con la gente de comunicación. Y yo creo que además sobre eso ya lo hemos hablado. O sea, yo en mi formación quizás tengo más que ver con la gente del departamento de comunicación que con la gente del departamento de diseño, que no viene de este mismo esquema. Pero bueno, como que independientemente de eso, sí hay un conjunto previo al momento de la producción, donde creo que tenemos posibilidad de articular muchas cosas, si sobre todo logramos desprender el diagnóstico del problema y el análisis de las particularidades de los procesos productivos. Porque además, el momento en que volvemos a pensar en términos de ciertos procesos particulares, es cuando creo que volvemos a regresarnos al lugar de origen y lo resolvemos de acuerdo a los procedimientos que fuimos aprendiendo o que hemos operado en el campo profesional. Y creo que ahí siempre ha habido una bronca. Y por eso incluso lo hemos discutido en algún momento, si el planteamiento de la carrera sería mucho más fuerte si diera un paso hacia atrás en ese momento de la producción.
Pero por supuesto, posiblemente quedaría incompleto por otro lado. Pero bueno, yo creo que es algo que también vale la pena discutir. Y solamente por algo que, para dejarlo anotado y grabado antes de que se me olvide, y lo decía Cecilia, a lo mejor al plantear la adecuación nos hemos equivocado en algo y lo que habría que desaparecer no es séptimo sino sexto. Es decir, a lo mejor lo que sobra es sistemas de información y lo que resulta mucho más productivo es sistemas de información en los espacios porque involucra de golpe todas las perspectivas. Pero bueno, simplemente como al calce. Cecilia y Raúl, no sé cuál iba primero. Como me digan. Sí. Ay, gracias. No, fíjate que ahorita que dijiste eso sentí bien feo, sentí así como, ay, no, porque, bueno, a mí me pasó algo bien interesante, por lo que me interesó mucho el trabajo, en la UAM. Es muy padre, o sea, siento que esta conflictividad que tenemos en torno al entendimiento del diseño es algo bien padre, o sea, no me parece como muy malo, al contrario, como creo que es muy estimulante y muy bueno en el sentido de que nos hace justo problematizar y volver a discutir y a hacer ideas y aportar tesis y cosas así. Entonces, para mí sí es muy determinante, o al menos así lo observé cuando tuve esa oportunidad cuando he tenido estas oportunidades de trabajar en los laboratorios, que son precisamente como una especie de columna vertebral que va como tomando fuerza a partir pues de todo el costillar que la soporta, ¿no? Entonces, me parece que es que las UEAs van abonando cosas que de pronto no pensábamos. Por ejemplo, ahorita, digo, yo podría citar muchos ejemplos, pero ahorita que estamos trabajando en el terminal y que los alumnos están en una situación ahorita de desesperación, se invirtió la fórmula muy chistoso, pasó algo muy raro. Los alumnos que son muy buenos diseñadores, que en el de los espacios, en el de la información y en el de interactivo sacaron los mejores proyectos, fueron buenísimos alumnos, ahorita están sufriendo. Ahorita están teniendo 1000 problemas porque tienen que plantear un proyecto, un protocolo de investigación. Y es algo que hemos estado horas en revisiones, a ver qué es un objetivo, qué es un objeto de estudio, cómo puedes hacer una pregunta de investigación. Es un problema muy grande verbalizar lo que el proyecto ya es aquí y se resuelve acá en una serie de planes y proyectivas y demás. Para ellos es un problema, pero luego es que digo, bueno, aquí viene literacidad, aquí viene pensamiento matemático, aquí viene redacción, aquí viene la UEA de historia del diseño, aquí vienen todas esas UEAs que van a abonar a esta parte tan fuerte del momento final de su profesionalización, en la que ellos tienen que tener una claridad verbal sobre el proceso de diseño, sobre su proyectiva. Y es en esta parte donde están sufriendo mucho esos que son muy buenos diseñadores. Y esos que no eran muy buenos diseñadores, que nos sentábamos 1000 horas a trabajar toda la proyectiva, a mejorar todo, ¡pum! Salió, pero así se fueron como mantequilla, y es unos proyectos, o sea, son unos protocolos súper bien hechos. Esa es una cosa que a mí me intriga porque habla, como dice Raúl, de procesos cognitivos diferenciados que tendríamos que tener muy claros para saber por qué está sucediendo esto, para también, pues, en un sentido, hacer puntos medios, hacer grupos interdisciplinarios de ellos en trabajo y demás, que sería buenísimo. O sea, si les digo, si ustedes dejaran de trabajar con sus amigos y trabajaran en equipos en los que se apoyen para llevar a cabo el proyecto en todas sus etapas, pues saldrían unas cosas buenísimas, ¿no? Entonces, creo que justo para mí la noción de sistema ha sido importantísima en esas 3 etapas. Si entender a la información como un sistema que luego es llevado a los espacios y que luego ese espacio no necesariamente tiene un entorno físico y concreto, sino que está ampliado a la noción de interactividad que quisimos llevar, por ejemplo, al juego, a aspectos lúdicos. Ahorita están trabajando, por ejemplo, en internet con comunidades de Coajimalpa organizadas que hay en Chimalpa, etcétera. Entonces, creo
creo que ahí hay unos hilos conductores muy buenos que se generan en la malla curricular. O sea, lo que les comentaba de pronto, programación estructurada está afuera, ¿qué es eso? Es como una bache ahí para reprobarnos. Y sí hay modos de recuperarlo, por ejemplo, en el laboratorio Vitri se puede recuperar súper bien programación, se puede recuperar yo lo recupero en sistemas de información, de sistemas de formación se van a los espacios y de los espacios a interactividad y es como un hilo que los va conduciendo. Creo que eso está bien planteado, pero también creo que tiene que ver con un trabajo colegiado que es necesario hacer para compartir nuestras experiencias y para ver cómo vamos abonándolos, cómo vamos engranando cada propuesta que tienen los profesores, y eso es lo que al menos yo creo que a mí me interesaría mucho conocer, cómo se ha ido engranando eso, cómo se ha ido abonando, porque la malla como está presenta un gran problema, presenta la problemática, es conflictiva, pero esa conflictividad es muy buena, o sea, es algo muy positivo, yo creo. Estos diálogos que tenemos son muy buenos, escuchar, de pronto a mí me causan muchas broncas ciertas cosas, pero cuando escucho a Luis, por ejemplo, digo, claro, o sea, como que me hacen clic cosas, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces creo que eso, cuando aterrizan los alumnos en trabajo colegiado y cuando son, por ejemplo, las muestras, que creo que son muy buenas verlas, pues eso va diferenciando lo que hacemos. Es como un trabajo en construcción, yo creo. Ok, gracias. Sí, Raúl. A ver, creo que el problema, como parece estarse planteando, se salva a partir de lo que les compartí en el chat. Si entendemos el diseño como este proceso cognitivo basado en la figura como signo, como instrumento de pensamiento, y entendemos que el trabajo profesional de quien diseña implica un manejo de interacción con otro tipo de signos, con otro tipo de sistemas cognitivos, tendremos muy claro dónde está el eje central y lo que es la formación complementaria para poder accionar profesionalmente. En el libro Design Thinking, en mi contribución, creo que en la página 150 y algo, aparece un modelo de proceso de diseño en el que lo que se enfatiza, y el nombre que le di, de hecho, tiene base con eso, es 2I, intuición e intelecto, estimando la intuición como el proceso cognitivo basado en la figura, como instrumento de pensamiento, y de ahí, basado en lo que es emoción y sentimiento, para después pasar en otras fases al énfasis en el trabajo intelectual basado en el uso de la palabra y el número. No es uno o el otro. Si vas a contribuir a la formación de diseñadores profesionales, tienes que asumir que tenemos mucho trabajo que hacer para que entiendan lo que es el proceso cognitivo de prefigurar, que es la esencia de su trabajo, para poder manejar simbólicamente la figura como un sistema simbólico de solución a problemas complejos. Y por simbólico entiendo que no es una relación unívoca entre significante y significado, sino evidentemente polisémica y compleja, porque no es nada más una gran variedad de significados, sino una red de significado compleja con muchas interrelaciones y muchas variaciones y muchos orígenes. Pero para poder ejercerlo profesionalmente, tenemos que seguir el sistema de la racionalidad, lógica y verbalidad que necesita todo lo que son nuestras interacciones a nivel profesional. Eso llevan del orden de 18 años en su formación en esas habilidades. Por eso, evidentemente, quienes no tienen los talentos ni se les ha fortalecido el trabajo del manejo de la figura como signo de pensamiento, les sale más fácil hacer lo demás. Evidentemente, porque tienen mucha más experiencia en ello. Nuestro reto es darles todo lo que no se les ha dado al respecto del manejo de la prefiguración como proceso cognitivo y además
contribuirlo, rescatar todo lo que han hecho a través de 18 años y utilizarlo para su interacción con las demás profesiones que en su mayoría están basadas en el pensamiento racional. De esta manera no es una situación de va uno o va otro. Tenemos que entender que son los dos y tenemos que entender cuáles son, dónde, cómo y para qué. Esa es la labor de todos estos años que nos hemos estado agarrando el moco. Pues ya son, ¿qué? 15 años, Octavio. Sí. No, menos. Yo llegué hace... Pero tú porque llegaste después. Pero pues yo estoy aquí desde el 2006, bueno, 14 años. Y agarrarnos del moco con esto. Y todo anclado en nuestros orígenes, no en la comprensión de la naturaleza del proceso cognitivo, que es el fundamento de diseño, sin ningún apellido ya, por el amor de Dios. Sí, Itzia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Estoy probando mis nuevos audífonos que me dio la UAM. Están muy bonitos, muchas gracias. No, perdón, yo llegué un poco tarde porque justo me estaban entrevistando y bueno, no sé si, yo les quiero compartir un poco mi experiencia con las clases que he dado, bueno, o sea, ya estos años, pero principalmente esas clases que se han dado desde el confinamiento, ¿no? Que además creo que el confinamiento pone en tela de vulnerabilidad muchas cosas, ¿no? O sea, el sistema educativo, la enseñanza del diseño, etcétera, todos nos ha puesto en jaque y en estados de vulnerabilidad. Lo que yo me he dado cuenta con mis alumnos y digo, no sé si, digo, no llegué tarde, entonces no sé si, pero me he dado cuenta que mis alumnos o los alumnos que he tenido tienen como desconectados los conocimientos, ¿no? Como que una materia es una materia, otra materia es otra materia, el conocimiento de otra materia es otra materia, ¿no? Entonces, se vuelve un poco complejo porque finalmente el diseño es un proceso cognitivo integral, ¿no? En donde intervienen pensamiento matemático, pensamiento filosófico, bibliotecas mentales de diseño, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha preocupado un poco y lo que he visto, y digo, yo no estoy tan bien muy segura si también yo recuerdo haberlo visto en la carrera, ¿no? O sea, o si más bien este proceso lo he ido aprendiendo con los años, ¿no? En mi labor de hacer museos y ahora como maestra, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que los conocimientos luego los tienen como en una cajita, luego en otra cajita en su cerebro, luego en otra cajita en su cerebro. Entonces, cuando hacemos dinámicas donde tienen como que, como jalar de todas esas cajitas para proyectar una idea, o sea, no es que no sean capaces, ¿no? Porque evidentemente nosotros estamos para eso, para ayudarlos a hilar todas esas ideas, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que hilar todos esos conocimientos en un resultado final o en una idea final les cuesta a veces mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la metodología o cuál es el proceso que desde la academia tenemos que incitar para que sean capaces de hilar todas esas ideas, o sea, no separarlas en su cabeza, sino juntarlas para poder llegar a algo, a un diseño, a una idea, a un texto, no sé, ¿no? Entonces, yo lo que he venido haciendo, y no sé si, es que he intentado como a la par de, además, lo que a mí me toca dar son materias técnicas, ¿no? O sea, y esas materias técnicas, pues algunas de ellas son pensamiento matemático, como dibujo técnico, o procesos, o modelos, ¿no? Entonces, lo que yo he intentado es como insertar ciertas lecturas, ¿no? Que hablan sobre los procesos colaborativos, ¿no? Entonces, en este sentido,
antes de la pandemia estaban leyendo la teoría del hacker, ¿no? Que justamente la teoría del hacker era esta visión de que los procesos deben de ser lúdicos, los procesos deben de ser participativos, colaborativos, sistémicos, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, la pregunta sería, o sea, no tengo yo la respuesta, pero la pregunta sería, es cómo en los planes de estudio o en nuestros, ¿cómo se llama?, programas operativos, etcétera, somos capaces de insertar pensamiento colectivo, pensamiento sistémico, ¿no? Porque justamente yo lo que platicábamos el otro día, Giordano y Dina, y creo que Enrique también estaba ahí, pero de repente su conexión creo que falló, era que entendieran que el dibujo técnico es importante porque es pensamiento matemático, ¿no? Es agilidad mental para poder desarrollar y hacer procesos cognitivos. Entonces, ¿cómo hacemos que no tengan, o sea, que no tengan cajitas en su cerebro, ¿no? De uno es esto, otra es esto, otra vez, sino integrar todos para que entonces haya diseños sin apellidos, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, es con lo que me he enfrentado, ¿no? Y repito, yo no sé si esto lo he ido como racionalizando durante mi ejercicio o si ya desde la carrera lo sabía, no lo sé. Pero pues sí, es eso, ¿no? Es cómo logramos que el pensamiento de todas las UEAs, de todas las materias y de todos los conocimientos sean uno mismo para prefigurar, como dice y crear soluciones, objetos o lo que sea significativamente pertinentes, ¿no? Eso es como lo que yo he visto. Sí, y además yo creo que justo en esa bisagra está la clave. O sea, como que sí, poniendo a los demás en antecedentes, hemos tenido una larga serie de discusiones con Raúl a lo largo de todos estos años respecto a la posición de prefiguración, configuración del diseño y sobre todo la distinción entre el lenguaje de la palabra y del número o de la forma. Mi perspectiva personal es que habría que tener como algo más bien transversal y donde no necesariamente es clara la diferencia entre unos y otros. Y tiene que ver justo con esto que decía Itzia, la conexión entre el número, el algoritmo, ese pensamiento matemático, pero también con dibujo técnico, donde creo que hay esos espacios de confluencia y se conectan con cierta velocidad unas cosas y otras. A mí algo que me preocupa de poner el centro en la prefiguración y sobre todo haciendo la acotación, que lo digo justo por esta perspectiva de que no distinga con claridad número de figura, es que creo que ese es parte de los problemas y de las limitaciones que tienen los colegas de tecnologías de información, que parten de las especificaciones para la producción o la solución de problemas muy particulares ligados con cierto tipo de productos, con cierto tipo, no de objetos, sino de resultados de la producción que materializan en programas de cómputo. Pero donde lo que no tienen, y de repente el planteamiento de proyectos interdepartamentales con ellos se vuelve difícil por eso, lo que no tienen dentro del proceso ni dentro de la visión que debería estar cubierta es esa parte de diagnóstico y esa idea de que el punto de partida no son los requerimientos que les planteó el cliente, sino el análisis del problema, porque es muy probable, y creo que eso, en eso sí nos diferenciamos claramente de ellos, que el demandante no conozca las características del problema. Conoce el contexto, tiene historia, tiene una necesidad determinada, pero no necesariamente es capaz de diagnosticar de dónde viene esa necesidad y de qué manera habría que plantear estrategias de solución. Y yo creo que es ahí donde creo que está una de las potencias que habría que desarrollar y que está, les digo, yo lo veo totalmente desligado ya de si somos industriales, gráficos, arquitectos, si conocemos ciertos mecanismos de producción u otros, pero esa habilidad para diagnosticar problemas y plantear las estrategias de solución, yo creo que debiera de ser uno de los sellos distintivos de la unidad Coajimalpa y de ese diseño sin apellidos. Porque les digo, en el momento en que comenzamos a pensar en el apellido, comenzamos a pensar en términos de cierto procedimiento de producción. Y estoy leyendo el comentario de Raúl sobre este proceso cognitivo.
Lo que pasa es que aquí, digamos que, sí, por supuesto, estaría de acuerdo con estos polos o este inicio en la percepción y esta finalización en la concepción, pero yo creo que hay una parte de análisis y de pensamiento crítico, que es lo que, donde hace falta el énfasis, y lo hemos platicado con Toño muchas veces en términos de, digo, o sea, no estamos inventando el hilo negro, en todas las licenciaturas se hace un nivel de investigación antes de llegar a la propuesta de solución, pero cuando uno habla con el alumno de diseño típico de este país, se encuentra ese desfase. Se hizo la investigación sobre la historia de las bibliotecas. ¿Cómo conecté esa investigación histórica? Entrevisté a los usuarios, tengo todo 3 meses de trabajo de campo muy elaborado y metodológicamente sólido, que no tiene nada que ver con mi propuesta de solución. O sea, ¿por qué estoy presentando a lo mejor una propuesta integral que tiene un imagotipo con una pluma fuente que no viene para nada al caso con lo que indagué previamente? O una serie de elementos ya materiales que se desconectan de toda la fundamentación y de toda la investigación que hice. Y eso no quiere decir que no se haya hecho. O sea, muchas veces hay mucho trabajo detrás de los proyectos que desarrollan los alumnos, pero esa parte de llevarlo al momento de la prefiguración, y me parece que sería incluso previo a la prefiguración, es lo que está ausente en algunos casos, y creo que ahí también hay como un énfasis que habría que trabajar. Invité a Gilberto León, se los presento, posiblemente hayan visto a Gilberto en los pasillos. Él es exalumno de MADIC y el próximo trimestre se estaría incorporando como profesor visitante al departamento. Él es originalmente licenciado o ingeniero en computación, no sé cuál es exactamente el grado, de Iztapalapa, y lo que trabaja son justamente los contenidos que tienen que ver en nuestra licenciatura con programación estructurada, con diseño web, le entraría a sistemas interactivos y a todo lo que tenga que ver con las máquinas y los fierros. Pero esos fierros sí en ese sentido. Bueno, ahora sí, Raúl y Cecilia, no vi quién levantó la mano primero. Ustedes échense un volado. Ahora va Raúl. Okay. Va primero. Bueno, les puse otra cosa ahí en el chat. Creo que el problema es concebir como opuestos y distintos los procesos cognitivos de la prefiguración o de la racionalidad. Cuando hablas de estos ejemplos de análisis, Octavio, hay algo que al parecer no estamos siendo capaces de concientizar ni de propiciar que nuestros alumnos aprendan a hacer. Y sin embargo, lo van haciendo a trompa cabal, a trompicones también. Todo proceso cognitivo inicia con la percepción. Y todo proceso cognitivo a partir de la percepción se ejerce con un proceso simbólico en el que la imagen y las figuras que constituyen la imagen están cargadas de una gran cantidad de significados complejamente interrelacionados. Una de las broncas que creo que se están dando con nuestros alumnos es que, basados en este manejo, desgraciadamente, de copy-paste de su educación previa, centrado en el uso de la palabra en este discurso, no se les ha propiciado el ser capaces de percibir la complejidad de un problema de una manera simbólica y compleja. Siempre es la descripción que alguien hace de algo. Todo proceso cognitivo iniciado por la percepción y por el sistema simbólico es después traducido mediante un proceso lingüístico, lo que Piaget llamaría un pensamiento operacional. Lo que al parecer genera grandes problemas en esta primera fase de nuestros alumnos es que nada más se centran en lo que alguien dice del problema y no en percibir el problema en su complejidad. Y evidentemente lo que se les ocurre después tiene que ver con algo que sucedió simbólicamente que no está relacionado con ese cubrir el expediente de llenar un trabajo de investigación.
porque no se parte de vamos a percibir la complejidad del problema y vamos a identificar las figuras que son significativamente impertinentes porque no responden a lo que la gente quiere en esas figuras, en esas imágenes. Una vez más me atrevo a decir que nuestro problema está en no profundizar en lo que es el proceso cognitivo de diseñar, de prefigurar y estar haciendo una amalgama de informaciones que provienen de un solo tipo de pensamiento, que no es el del diseño. ¿Y cuál es? ¿O qué tipo de pensamiento es ese? El pensamiento prefigurador simbólico basado en la figura como signo de pensamiento. No, pues, el que dices que es el origen, que no es el pensamiento del diseño. Es el pensamiento simbólico. Okay. El origen equivocado, sí, ajá, es el pensamiento racional basado en los discursos de alguien acerca del problema. Es el caso de quien asume como verdad el brief que te da el cliente. Lo común es que el cliente siempre pierde la razón. El cliente pierde distancia con sus propios clientes y pierde distancia con el fenómeno al que supuestamente está atendiendo. Es responsabilidad de quien diseña el cuestionar el brief, como percibiendo directamente el problema. Porque si no, lo que hace es ser dibujante del demandante, ser dibujante del cliente. Y por eso, porque desgraciadamente hemos venido haciendo esto, no en México, en todo el mundo, la pauperización por el pago de servicios de diseño es enorme, porque en realidad se está pagando dibujo, no diseño, porque no hemos comprendido a profundidad la naturaleza cognitiva del proceso de diseñar, que está basado en el uso de la figura como un sistema de significado simbólico y basado en un sistema de asociación compleja de figuras con figuras y significados complejos con significados complejos. Ok, gracias. Va Cecilia y luego voy yo. Perdón, te mueres de risa, bueno, pero no sé por qué. ¿Qué? No, pues es Román que pide la palabra. Román. Bueno, va Cecilia, luego Román y luego yo. Sí. Es que yo creo que justo lo que dice Raúl es muy pertinente. Creo que este entendimiento, fíjate, yo creo que sí, o sea, los procesos cognitivos son muy importantes, los que anteceden, los que preceden y los que suceden al diseño, ¿no? Pero ahí donde yo sí discrepo es en la cuestión lingüística. A mí creo que históricamente en el diseño, una de las grandes problemáticas que tiene el diseño es el giro lingüístico. Se vio extremadamente afectado sobre todo por Peirce, por esta cuestión de hacer signo, significado, significante. Y creo que hay mucho terreno de entendimiento de los procesos simbólicos en nociones como agencia, que no necesariamente problematizan la abducción desde la perspectiva lingüística, que sería interesante abordarlo eventualmente. Y creo, o sea, al menos a mí me parece muy interesante una pregunta que tú hiciste justo del para quién, porque también hay otra entelequia que luego el diseño como postlingüístico tomó, que es la entelequia del usuario. Y entonces cuando les dicen, ¿para quién vas a diseñar? Para el usuario. Y, por ejemplo, el día de hoy, en un proyecto terminal, cuando les digo, a ver, no me digas usuario, ¿quién es el emisor? ¿Quién emite un mensaje? A la gente, las personas, el pueblo de Chimalpa, el no sé qué, se les borró del mapa completamente el colectivo, la asociación civil para la cual están trabajando. No la identifican como un emisor de algún mensaje, o sea, la borraron de su panorama, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también mucho trabajo cuando el diseñador se pregunta para quién, no nada más para qué o cómo, sino para quién. Y allí
también hay mucha falta de conocimiento de herramientas de incursión en campo que nos puedan ayudar a trabajar para muchos y trabajar con muchos. Creo que eso es una labor interesante, importante, que en esa pregunta se resuelven muchas determinantes de los proyectos y lo que me ha tocado ver es que los alumnos ya no saben para quién trabajan porque el usuario se convirtió en una entelequia, para el usuario. O sea, ¿para quién trabajas? Para el usuario. ¿Y qué es eso? Pues ahí nos quedamos. Pues, por alusiones personales, va Román. Muchas gracias. Perdón, entré un poco tarde porque estaba en unas juntas, pero ya pude ingresar. Tenía mucho interés de participar en esto. Se fue Raúl y lo quiero criticar agriamente. No, no es cierto. No. La cosa es, bueno, les voy a platicar un poco lo que yo hago con los chavos, ¿no? Y lo que hago en mi trabajo profesional. Raúl hablaba ahorita de la percepción y este proceso de que primero percibes y luego a nivel simbólico, como si fuera una cuestión lineal. Y bueno, y si te va a Piaget, ese es como el modelo cognitivo de hace muchos años. Hay una discusión desde hace unos 20, 25 años que dice que eso no es cierto. Y hay un montón de experimentación, ¿sí?, cognitiva, que indica que eso no es cierto. Y eso es súper importante porque en ciencias cognitivas, cuando se habla de que el proceso cognitivo va de la percepción hacia lo simbólico, ¿sí?, se habla de un paso de la información de los procesos inferiores, la percepción, ¿no?, a procesos superiores como la simbolización, digamos, ¿no? De lo que se habla hoy en día es de que hay una síntesis de los dos procesos. El proceso, antes de que percibamos algo, tenemos contenidos mentales que nos llevan a percibir lo que percibimos. No es que primero percibamos y luego elaboremos, sino que hay un enganche. O sea, las motivaciones que tenemos cuando vamos a algún lugar ya están previas a cuando llegamos al lugar, ¿sí? Entonces, lo percibimos a través de esta síntesis entre percepción y motivación que se dan simultáneamente. Entonces, ese tema es importante porque justamente cuando hacemos los procesos de diseño, ¿sí?, entonces hay que saber cómo se dan esos contenidos mentales, por llamarle así, está mal expresada la palabra, cómo se dan en síntesis con la percepción. No son dos cosas, primero va una y luego la otra, esta cosa es más compleja, es simultánea, ¿no? Y lo que dice Ceci este es un proceso abductivo. La percepción no es mecánica, ni es, ahí está la realidad y la percibo tal cual y la simbolizo, sino que lo que percibimos es fruto de una abducción. Hay muchos grados de abducción, ¿sale? Pero es un grado de abducción. Eso quiere decir que la percepción es abierta. La percepción nunca es determinista. La percepción nunca es el hecho de lo que estoy viendo ahí que realmente existe y percibo y simbolizo, sino es lo que veo está mediado por mi abducción de lo que quiero percibir subconscientemente, porque no es un acto voluntario. Entonces, lo que yo hago con mis clientes, no sé si esto sirva, pues no, y me choca un poco poner de ejemplo mi trabajo profesional, pero lo que hacemos justamente es detectar, y aquí regreso a lo que decías, es decir, ¿quién es el usuario? ¿Para quién diseñamos? Por ahí en algún artículo planteé el tema de una comunidad de diseño. Una comunidad de diseño está formada por una multiplicidad de agentes que interactúan permanentemente. Entonces, casi todo el discurso de diseño, y es este rollo de el diseñador es el que realmente se da cuenta, etc. Entonces, ahí estamos partiendo de esta subjetividad del diseñador como es que eres otra onda, tú eres el diseñador que se da cuenta de estas cosas. Estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Raúl. Yo trabajo con X compañías de todo tipo, ¿sí? Y me llama mucho la atención este fenómeno, y creo que ahí es donde nuestros alumnos tienen una súper oportunidad, entre otras muchas, que es este rollo de quién elabora los briefs. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con Raúl. De repente yo veo unos briefs que digo, está mal hecho el brief. ¿Quién lo hizo? No está hecho para diseñar. Es un brief de información general. Y esto es un poco aterrador de repente porque ¿de dónde sacan los briefs los clientes así, como muy formales, digamos? Los sacan de la investigación de mercados. Entonces, de repente dices, ¿qué técnica usaron en investigación de mercados? Etnografía. Ah, qué padre, ¿qué hicieron? Fuimos, nos metimos a la comunidad, vimos qué onda, y entonces
la gente es así. Sale esta, la afirmación, la gente es así, te dicen toda la descripción de la gente es así. Sale, ¿y ahora cómo diseño? Es como una idea general de, pues como que vimos esto, y ahora, ¿y esto para qué me sirve para diseñar? Entonces ahí estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Raúl. Lo que creo que tenemos una oportunidad muy importante es en darle a nuestros alumnos herramientas de investigación generadas para el diseño, ¿sí? Y esas herramientas son sumamente complejas porque la mayor parte de las herramientas parten de prejuicios teóricos que no tienen que ver con la vivencia real. O sea, imagínense que yo les dijera, vamos a proponerles el psicoanálisis. Espérame, el psicoanálisis fue creado como un proceso terapéutico para ciertas circunstancias. ¿Te puede servir? Pues sí, algunas cosas te pueden servir, pero no está diseñado para esto. Entonces, necesitamos diseñar algo que rompa con esta relación sujeto-objeto, etcétera, etcétera, y que le permita al alumno comprender a profundidad al sistema, ¿sí? Por supuesto que hablar del usuario es como un reduccionismo, pero nos puede ayudar, ¿no? Entonces, voy a investigar esto, pero al investigarlo necesito herramientas. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos? Las que yo propongo y que trabajo con mis clientes son herramientas de ciencias cognitivas que parten de la corporización, ¿sí? No, el conocimiento no es un conocimiento intelectual, no es algo que está acá a nivel simbólico, ¿no? No, eso no puede ser porque no te va a servir, ¿sí? ¿Qué es lo que te sirve? Una herramienta que te hable de la interacción física con todo lo que encuentras en tu medio. Entonces, las ciencias cognitivas de segunda generación, ¿sí? Que parten de un esquema distinto de este de percepción simbolización, sino que parten del concepto de interacción. Entonces, en otros países se usan estas herramientas, por ejemplo, para el diseño de videojuegos, ¿no? ¿Por qué el videojuego nos hace sentir que estamos involucrados dentro de la historia? Porque está diseñado para activar las áreas del cerebro que me generan la sensación de estar dentro del juego. Entonces, lo que a mí me ha servido, que no quiere decir que sea lo único, puede haber mil cosas, pero lo que a mí me ha servido son las teorías corporizadas de la experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un elemento en la experiencia que es las imágenes esquema. Las imágenes esquema no son pensamientos, ¿sí? Esa discusión la hemos tenido Raúl y yo, me parece, es en la lingüística cognitiva, el lenguaje no es lenguaje intelectual. Nuestro prejuicio del lenguaje y la teoría es que ese es rollo pensado, son como palabras, ¿no? Es nuestra sensación cotidiana de estoy pensando. Y casi siempre pensamos que pensamos como con palabras y discurso en silencio, ¿sí? Casi siempre se nos olvida que muchas veces nos estamos imaginando. Y la interacción entre lo que estoy pensando y lo que me estoy imaginando en la fantasía está totalmente ligada. No son dos fenómenos distintos, ¿sí? Por alguna razón histórica, ¿sí? Tenemos esta idea de la teoría y la imagen. El pensamiento es una cosa y la imagen es otra cosa. ¿No es cierto? Eso replica esta división, esta dicotomía de por acá está una cosa y por acá está la otra. Entonces, estas teorías de lingüística cognitiva rompen con esos esquemas desde hace 30, 35 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando investigas, lo que investigas es lo que vive corporalmente la persona para la que vas a diseñar. Entonces, eso implica ciertas estrategias de conocimiento, ¿sí? Y de aproximación que te abren posibilidades de diseño desde el momento en que estás haciendo la investigación, perdón, Ceci, esta es una parte por el todo, pero del usuario, ¿sí? Porque por eso generamos bocetos mientras estamos investigando. Exacto, exacto. Pero ahí lo importante es generar bocetos fundamentados científicamente en lo que estamos viendo y no en la pura intuición de a mí me late que va por acá. Porque si fuera pura intuición, pues yo siempre le digo a los chavos, si el diseño es pura intuición, ¿para qué vienes a la universidad? ¿Para qué estudias? Les tenemos que enseñar algo fundamentado. Y justamente hoy cerraba el curso y les decía, hay una oportunidad para los diseñadores enorme allá afuera. Nadie hace eso. No existe. No existe la estrategia de investigación específica para diseño. Y les comentaba también la complejidad del concepto de diseño en términos de sistemas complejos de interacción. No diseñas una cosa. Un poco acabamos el curso con una conferencia que dio Richard Buchanan hace 3 años, donde justamente habla de eso. Dice, antes pensábamos que diseñábamos una silla. Entonces está dando la conferencia, ¿no? Dice, miren, aquí hay una silla.
si yo me siento, mi relación con el auditorio es distinta que si fuera otra silla. Porque la silla hace que me siente de diferentes maneras y que yo interactúe y que ustedes me vean de una manera y que yo interactúe de una manera. Entonces la cuestión es súper compleja. No hacemos objetos, hacemos sistemas complejos. Entonces me parece que por ahí hay una súper oportunidad. En mi clase de introducción a las corrientes psicológicas les doy los fundamentos de eso, que después vemos en otras clases ya en la aplicación. Trato de darles muchísimos ejemplos aplicados, tanto de autores que manejan esto en otros países, como de mis clientes, ¿no? Por ejemplo, cómo está diseñada la experiencia de Starbucks, ¿no? Entonces, para entender eso, te tienes que meter a ver las vivencias de todos los que interactúan, los que atienden, los que llegan, los que van a trabajar, los que van a platicar. Todas esas interacciones te generan los modelos que para poder comprender cómo se tiene que diseñar esa experiencia, que es súper compleja. Ahí hay diseño industrial, diseño de interiores, diseño gráfico, ahí está todo integrado. Entonces, para nuestros alumnos de diseño sin apellido, pero como ahí es donde se da una súper oportunidad, porque no vas con el prejuicio, perdón Raúl, no sé si estamos de acuerdo en esto, pero te lo voy a tirar para que te enojes. Prefigurar, fíjense, prefigurar implica una figura en términos tradicionales de diseño. ¿Y qué pasa si lo que tengo que diseñar no es ninguna figuración, sino un sistema de interacciones complejas? No hay ninguna figura, no hay ningún objeto ni ningún elemento gráfico. Tengo que diseñar otra cosa que no tiene que ver con prefigurar nada. ¿Sí? Bueno, con eso termino. Gracias. Don Raúl. Digo, justo un poco hacia allá trataba de ir al pensar en esta etapa previa que tiene que ver con el diagnóstico. Me parece que hay una de las broncas que tenemos es que no hay claridad en el tipo de productos que tendríamos que estar generando. Es decir, muchas veces pensamos que el resultado de la investigación tiene que ser de mamotreto de 100 páginas como bibliografía y con una serie de lineamientos que vienen de las ciencias sociales o de las humanidades o de otros campos, pero que son poco útiles para el diseño y por lo mismo, justamente esa es la bisagra que no tenemos para poder comenzar a diseñar. Y tendría que ver justo con, me parece como punto de partida, asumir una actitud crítica sobre el problema que vamos a enfrentar, donde sabemos que nadie tiene toda la información suficiente para poder diagnosticar y plantear una solución, sino que lo que nos toca es hacer ese diagnóstico y plantear estrategias de solución que a lo mejor materializamos en un brief, y donde a lo mejor lo que tenemos no es que recibir brief, sino hacer esos briefs, un poco en el sentido de lo que decía Román, porque yo creo que parte del problema es que si asumimos que nuestra labor está en la delimitación de problemas y el diagnóstico, cada vez que nos entregan un brief, es como si yo voy al médico con mi receta. Es decir, quiero que me recete esto. Yo creo que tengo gripe, así que venga, usted deme esto porque esto es lo que yo tengo, ya me diagnostiqué. Y quizás lo primero que tenemos que hacer es poner en crisis ese diagnóstico, para lo cual a mí me parece que la percepción es insuficiente. O sea, yo creo que una buena parte de la formación, sobre todo en gráfico, está anclada en la noción de percepción y cosas como la Gestalt, que a mí siempre me han hecho muchísimo ruido porque opera como en laboratorio y borra el contexto. Y como que asume que la percepción ocurre de una manera determinista. Y yo creo que ahí justamente cuando tratamos de operar esa percepción metida en el proceso de diseño, nos pasan algunas broncas que también tenemos cuando estamos haciendo uso de la etnografía. Y creo que hemos tenido muchos chavos que llegan y nos preguntan, ya me dijeron que tengo que observar. ¿Qué tengo que observar? ¿Con qué método? ¿Y qué hago con lo que observé? Ok, ya fui, ya tengo aquí mis 2 horas de grabación del usuario que seguía en el supermercado. ¿Y eso? ¿Qué hago con eso? Y yo creo que tiene que ver como con con la parte previa de encontrar cómo conectar el proceso, donde hay una parte además que ahí también para tirarle pedradas a Román, como de que no, habría que pensar en que tengo distintos marcos teóricos de los cuales echar mano, y que uno tiene que ver con las ciencias cognitivas, pero a lo mejor lo quiero plantear desde la sociología, porque el problema es pertinente de ser resuelto desde acá y desde el funcionamiento de las relaciones sociales, y lo que voy a intervenir es en las relaciones sociales de una comunidad determinada. Y ahí a lo mejor no me importan tanto cómo ocurren los procesos de pensamiento individuales, sino cómo se generan las relaciones colectivas. Pero tendría que tener claridad
sobre ese marco teórico del cual voy a partir, porque eso va a modificar todo el proyecto. Y una vez más, me parece que si centramos ahí el trabajo de diseño, sigue siendo importante la materialización o la solución última que podamos aportar. Pero hay una carga mucho más fuerte en todo lo que tenemos antes de llegar al primer trazo de una línea. Y donde ahí creo que, les digo, podemos distinguirnos muy fuertemente de cualquier otra escuela de diseño. Bueno, y así por más alusiones personales, Raúl y luego Román. A ver, creo que lo que acabas de decir es muy importante y hace énfasis en la carga y la responsabilidad que tenemos como desarrolladores de un proceso de pensamiento y reflexión teórica acerca de la naturaleza del diseño. Porque todo lo que estás apuntando finalmente va a resultar a partir de que tengamos una propuesta medianamente armada al respecto. Román, no vale la pena enojarme de lo que dices, por el amor de Dios. ¿Ok? Mantenemos la discusión desde hace, ¿qué años? Casi 20, cabrón. O sea, ¿cómo nos vamos a enojar? ¿No? Tú mismo lo has dicho. Creo que el problema es siempre uno de no tener las palabras adecuadas para decir lo que tenemos que decir cuando estamos descubriendo nuevos procesos cognitivos. Cuando yo hablo de figuras, sí, lo común es a decir una cosa tiene una figura. Cuando hablo de artefactos, sí me refiero a un artefacto, algo hecho artificialmente por los seres humanos. Cuando me refiero a figura, me refiero a todas esas cosas que van por ahí implícitas en este modo en que percibo el mundo con la experiencia previa del mundo desde que he sido parido hasta este momento. Y con todas esas motivaciones. Y en ese momento, en esa escena que genera una imagen visual llena de figuras, escojo una figura como mi blanco y en esa deposito una gran cantidad de significados complejos. Y a partir de eso decido, chido, pinche, mejor lo cambio. Cualquiera de esas tres. ¿Cómo lo digo? Pues mira nada más las mezclas tepiteñas con teóricas que me ha hecho en estas pláticas. Pues es un desmán. Pero hay algo que me parece característico del diseño. La figura como este esquema de significación compleja y simbólica, como un proceso cognitivo complejo, simbólico, finalmente, para quien está aprendiendo a ejercer este proceso cognitivo, parece ser que la transformación, la configuración de la materia en artefacto, le ayuda a entender toda esa complejidad y todo ese simbolismo. Dada la falta de lenguaje, de palabras y de conceptos que tenemos para describir este complejo proceso, lo que distingue a quien diseña es ejercer este proceso complejo de cognición para prefigurar artefactos. Y lo que es maravilloso y que distingue en general y que en las mesas corporativas en todo el mundo se ha hablado de ello, sorprende a todo el mundo, es que llega Juan de las Pitas y dice que el problema es así, así, asado, y que esto no sirve por esto y esto no sirve por lo otro. Y un diseñador, una diseñadora por ahí agarra y en un rinconcito está haciendo un pequeño bocetito y les dice, ¿y esto servirá? Y todos estos sesudos pensadores lógicos, racionales, ingenieriles y todo lo demás, mercadólogos inclusive, acaban con la cara de, no marches, eso es la cosa. ¿Cómo fue el proceso? Y cómo ese artefacto prefigurado, mezclado como figura, tiene la capacidad simbólica de hacer que todos los críticos del problema en ese momento digan sí. Ese es el proceso complejo del que estamos hablando. Y por eso me enfoco tanto en el manejo de la figura, no como únicamente el retrato de lo que existe tridimensionalmente. Que además tengo ahí una bronca, no hay nada que exista
que podamos percibir que no exista tridimensionalmente. Todo tiene algún espesor, por pequeño que sea. A eso me refiero con el rollo de figura y prefigurar. A algo mucho más complejo y rico que nada más la cosa. Y me es muy útil porque sí nos ayuda a distinguir el papel de quien diseña del papel de los mercadólogos, los ingenieros, otro tipo de personales con los cuales tenemos relación. Gracias. Román, ¿tú has levantado la mano? Ok, sí. Voy a criticar tu argumento levemente, Raúl. Sobre todo la última parte. Costumbre, Román, pues que hay bien nuevo. La última parte. La bronca ahí, Raúl, es todas las veces que en una junta el diseñador saca su figuración y está totalmente equivocado y no sirve de nada. O sea, si el 100% de las veces que el diseñador está haciendo sus dibujos mientras los demás hacen sus discusiones sesudas, muestra el diseño y todo el mundo dijera, ¡ay, ahí está la solución! ¡Qué padre! Pero eso no pasa, Raúl. Pasa a veces, sí pasa. A veces pasa. Evidentemente, yo he estado presente en ello. Pero todas las veces que no pasa, donde yo he estado presente en ello los últimos 35 años, son muchísimas. Yo te diría que son más que las que cuando sí pasa. Pero es una discusión muy subjetiva. Si quieres... O sea, ¿no te parece, Román, que eso obedece a un sesgo que hemos tenido en la escuela, en la que no hemos hecho la reflexión acerca de esta manera de pensar acerca de la prefiguración? Sí, pero el hecho es que... nada más centrarlo en la producción. Sí, pero el hecho y ahí es que... estaría yo de acuerdo con Octavio. ¿Para qué queremos tanta producción si no sirve de nada más que para tomar dictados? Exacto, pero el hecho es que en tu argumento decías que cada vez que un diseñador, mientras los otros sesudos discuten, hace su boceto y lo enseña, todo el mundo se maravilla de que ahí está la solución. Eso no es cierto. Y lo acabas de decir. Tal vez por la educación que les hemos dado, no sale. Pero perdón, Román, no es cierto. Es una aseveración igualmente absoluta y universal como la interpretación que haces de que el fenómeno de que describo nos sucede como absoluto y universal. No, ninguno de los dos son absolutos universales. No, por eso es lo que te decía, sí pasa, pero no siempre pasa. Tu argumento era siempre que el diseñador muestra, wow, todo se... No es cierto. Error es el uso de la palabra siempre. A veces pasa, sí es cierto. A veces sí pasa, pero a veces no pasa. Entonces, la cuestión sería, creo que mi propuesta regresa un poco a la discusión de Octavio, y creo que tenemos una super oportunidad de verdad. Filosóficamente estamos acostumbrados a separar lo social de lo individual. Una cosa es la sociedad y otra cosa es el individuo. No es posible. Son diferentes. Lo psicológico está acá y lo sociológico está acá. Eso es parte de la herencia metafísica que tenemos. Todos mis alumnos siempre me preguntan, ¿y eso es cultura o es cognición? Es que ¿cómo la separo? No se puede separar. Y lo social tampoco se puede separar. Estamos acostumbrados a separarlas porque académicamente venimos de una tradición que en términos filosóficos es una tradición metafísica donde es importante que aquí haya sociología, psicología, acá está otra cosa, y todas son separadas, porque suponemos que hay sustancias separadas. Creo que la oportunidad padrísima que tenemos en la escuela es, estamos partiendo de un diseño en general. Ese diseño es antimetafísico. El diseño súper segmentado sería industrial o gráfico o interiorismo o todos son excluyentes porque se supone que parten de sustancias totalmente distintas entre sí. Creo que la oportunidad de la escuela es, estamos partiendo de una experiencia súper compleja a la que le llamamos diseño y que no se agota en el apellido industrial o gráfico o tal o tal. El diseño en general, creo que eso es lo que nos está costando mucho trabajo como proyecto académico y en estas discusiones acaloradas, tendemos a pensar en términos segmentados. Aquí hay la sustancia de lo social, aquí está la sustancia de lo cultural, acá está la sustancia de lo psicológico, acá está la sustancia del diseño industrial, acá está la sustancia del diseño gráfico, acá está la sustancia, como que siento que eso es lo que nos frena. Entonces, creo que una forma de pensar que abandone esos criterios y que diga, a ver, todo fluye hacia todos lados. Tenemos que empezar a comprender los procesos de los chavos y de la propuesta de la escuela como un continuo, no como una serie de sustancias totalmente separadas, porque los alumnos eso es lo que piensan, de repente dicen, pues es que yo quisiera industrial, yo quisiera,
porque siguen pensando en que hay sustancias y se les olvida la palabra diseño que abarca a todas. El diseño es súper interesante ahí, filosóficamente. Entonces, ahí tenemos una súper oportunidad, pero creo que como proyecto tenemos que superar estas, y está difícil, ¿eh? No, yo tampoco tengo ni idea de la solución, pero superar estas cosas de las separaciones entre disciplinas. Fíjense cómo, como escuela de diseño, ponemos como en duda todas las demás escuelas, porque entonces, ¿qué hacen exactamente ahí? Todas están acostumbradas a, yo soy sociólogo, yo veo acá la sociedad. Yo hago psicología, yo veo aquí la psicología. El diseño abarca todo y está en todas partes. Toda la experiencia es diseñada. Entonces, ahí creo que está la oportunidad. Pero mientras tengamos, creo yo, un freno en las disciplinas como sustancias y el diseño como sustancias de gráfico, industrial, etcétera, entonces solitos nos frenamos porque no tenemos las herramientas para poder superar esas cosas. Pero ya, gracias. Sí, sí, no, de hecho yo creo que como parte de la bronca es que bueno, en el fondo pues somos fruto de la modernidad y lo pensamos todo en categorías duales. Y deshacerse de eso es muy difícil. O sea, digo, yo unas cosas que me iba a quedar, me faltó criticar de Raúl, fue la separación entre racional y emocional. Si realmente podemos trabajar con eso o no. Pero sí, incluso para hacerlo yo también termino cayendo en esas mismas categorías porque tendemos a hacer esos pares dialógicos. Así los formaron. Sí, sí, sí. Y es muy difícil incluso darse cuenta de que lo estás haciendo y para dar marcha atrás. Totalmente. Digo, y ahí yo creo que a lo mejor vale la pena ir cerrando, ya son las 6 y ya somos cada vez menos. No sé si estarían de acuerdo en que planteáramos como reuniones mensuales de este tipo para una vez al mes sentarnos a platicar, a lo mejor como hoy, el segundo jueves de cada mes, en la tarde, ya dejarlo más o menos fijo, como la vez que nos reunimos para platicar. Digo, y a lo mejor en este mes o en estos días que vengan, podemos pensar como alguna agenda para ir tocando ciertos temas en cada reunión y centrarnos en alguna parte de la discusión. Porque más yo creo que en el fondo, en muchas cosas estamos de acuerdo. Hay como muchos matices, algunos más fuertes que otros, que vale la pena distinguir. Es decir, yo por supuesto estoy diciendo este asunto de la producción, pero también hay que evitar el otro problema. O sea, algo que yo creo que es común a los programas de este diseño sin apellidos, no sé si les pasa en el ITESO, pero sí les pasa en el IMBA, es que llega un punto en que si te alejas del punto de la materialización y de la producción y reproducción, te vas echando para atrás a analizar el problema hasta que se convierte en un problema de políticas públicas. Sí. Si estoy analizando el problema de la lectura en Coajimalpa, pues lo que tengo que hacer es reformar el lugar de la escuela. Y lo que necesito es no trabajar en la comunidad X, sino ir a la CEP a decirles que replanteen los primeros 6 años de primaria. Y eso por supuesto, el problema grave es que el diseño hoy en día se confunde con peluquería, con dibujo, con organización y con planeación. Porque no tenemos una solidez teórica de qué es el diseño como proceso cognitivo. A mí me parece que, sí, de acuerdo, Raúl, me parece que, o sea, la bronca del diseño es que es un concepto súper abarcador. El otro día en el seminario, el otro día ya es un chorro, en el seminario que tenemos de semiótica, les decía yo a los compañeros de comunicación que en realidad comunicación debería estar bajo diseño. Porque todas las discusiones que hay en los libros de comunicación, como de Carlos Escolari y otros, es que nadie sabe qué es eso. Y lo tal cual, dicen, comunicación, ¿qué es? Pues quién sabe, pero demos por hecho que más o menos por acá, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que yo como exalumno de comunicación, yo la viví, no veíamos nada. O sea, era como... Y veían todo. Un poco de psicología, un poco de sociología, un poco de acá, y luego periodismo que no tiene nada que ver con las otras, y decías que estoy estudiando, quién sabe. No sé si te acuerdas, Román, porque creo que eres bastante más joven, pero al principio la carrera era Ciencias y Técnicas de la Información. Así es, sí.
Sí. Cuando modificas este término, de pronto los planes de estudios tienen sentido. Así es. Sí, sí, pero fíjate, lo que pasa, por ejemplo, ahí, que les decía yo, la discusión esta era, a ver, cuando yo diseño un programa de televisión, cuando yo hago un programa de televisión, ¿lo estoy diseñando? Pues sí. O lo estás planeando. ¿Qué estás haciendo? Es que Puedes sí, hacer las dos. claro, la cosa es que, pero fíjate entonces cómo se entiende mejor lo que hace un comunicólogo supuestamente como diseño que el diseño como comunicación. El concepto de diseño es mucho más abarcador que comunicación. Comunicación primero no significa nada. Hay un montón de discusiones teóricas y libros que dicen quién sabe qué significa eso, ya nos dimos cuenta que quién sabe. Pero diseño sí. Entonces, fíjense cómo tenemos la oportunidad de hacer algo súper complejo, porque Lo más peor, Román, es que no tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad. Porque en este momento histórico, con justo la pandemia universal, esta sí absoluta y universal, resulta que una de las cosas que se está yendo al caño es el diseño confundido con el dibujo. Y se está orientando al diseño hacia la planeación o hacia la organización. Y entonces me salen con el término de el diseño social en la madre. Es que es lo que te digo. Ahí es donde yo digo, fíjate, diseño social, diseño, o sea, a ver, todo es diseño y todo es social. ¿Cómo puedo diseñar algo que no sea social? ¿Cómo puedes hacer algo que no sea social? No existe eso. Yo alguna vez, bueno, aprovecho este forito para plantearles algo. Fíjense, yo de repente cuando trabajé con Brenda en el proyecto Terminal, estamos buscando algún caso de un proyecto social, etcétera, etcétera. Decía, ¿por qué no rediseñamos la experiencia de nuestros alumnos? Nuestros alumnos no pertenecen a un grupo social de alto nivel, que tenga todo solucionado, nada. Y tienen un chorro de problemas en su experiencia académica en la UAM. Para empezar, como me decía uno de los chicos, mira, la parte padre de hacer esto en línea es que me ahorro 2 horas de ida a la UAM y 2 de regreso. Entonces, yo quisiera sugerir, a nivel experimental, si quieren, no sé, quisiera sugerir que hagamos proyectos para rediseñar la experiencia académica de nuestros alumnos. Son un grupo social desfavorecido en general. Hay peores, pues sí, hay peores. Pero aquí están, son nuestros alumnos. Necesitan un montón de cosas para tener una experiencia académica realmente factible para ellos. Ya no digamos que maravillosa, factible. O sea, yo pienso, un chavo que viene 3 horas en transporte público y regresa 3 horas en transporte público a su casa y a veces tiene que ir a trabajar, te la estamos poniendo complicadísima. ¿No podemos hacer nada por ellos? Yo creo que esta pandemia... Yo creo que debemos. Claro. Entonces yo creo que esta situación pandémica nos debe dar chance de reconceptualizar la experiencia académica de nuestros alumnos. Es un problema de diseño. Es un problema de diseño que está ahí, que son nuestros alumnos. Hagamos un proyecto, a lo mejor esto nos sirve, Octavio, como, a ver, ¿cómo reconceptualizamos esto? Ahí está nuestra experimentación, ahí está, son nuestros alumnos. Somos capaces de rediseñar su experiencia para que sea relevante, interesante, por decirlo así, más fácil. ¿Podemos hacer eso? Ahí está, ahí los tenemos. Entonces, creo que deberíamos hacer eso, y eso a lo mejor nos ayuda a reconceptualizar el trabajo de diseño en general, ¿no? Ahí está nuestro público, ahí está nuestro usuario, ahí está, estamos involucrados con la comunidad, rediseñemos la experiencia de estos chavos. Somos la UAM, ¿no? No somos una experiencia, no somos una universidad privada de alto nivel donde llegan en su coche, no, estos chavos la pasan difícil para estar con nosotros, ¿no? Entonces yo veo a estos chavos que trabajan y luego se van a Starbucks a trabajar y luego se regresan a su casa y ahí empiezan a ver si hacen la tarea, o sea, se le están rifando, pero gruesísimo. ¿No podemos hacer nada por ellos? Yo creo que sí. Y si lo hacemos como equipo, creo que podemos justamente definir el proceso desde la UAM, con la UAM, demostrándonos en la UAM que se pueden hacer las cosas distintas. Y eso es diseño, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir. Muy bien, yo creo que es una buena conclusión para justo a partir de esto ir planteando líneas para las siguientes discusiones. Se estaba grabando la sesión, se me olvidó avisarles al principio. Si no tienen ninguna objeción, les compartiría el vínculo al resto del departamento para que lo puedan ver y
y se incorporen a la discusión en la próxima. Oye, pero ¿no vas a sesión. pasar por censura mis participaciones? No, ya te conocen, ya que censuramos. Tienen que poner el filtro antitepiteño. Yo sugeriría que uno de los tópicos que se toca en las reuniones es lo de proyectos terminales. ¿No? Un poco escuchando ahora a Román, han sido muy variados como las temáticas que se han abordado en proyectos terminales y también los resultados. Una cosa, por ejemplo, que he visto, yo ya tiene mucho rato que no participo en un terminal, pero la he visto, la vi desde la coordinación y estando en terminal, es a veces a los estudiantes e incluso a los profesores, yo creo también, les cuesta mucho cómo delimitar los alcances. Es decir, ya vemos el sistema, analizamos la problemática, encontramos una serie de problemas, pero ¿cuáles de estos son susceptibles de ser abordados por el diseño? O sea, ¿dónde el diseñador es pertinente? ¿Dónde puede aportar? ¿No? Porque si no, un poco lo que decían ahora de políticas públicas, a los alumnos tienen una gran imaginación y se les ocurren muchas ideas, ¿no? Y entonces en esta visión de sistema casi piensan que en cualquier lugar o en cualquier tipo de problema lo pueden abordar, ¿no? Y una de las cosas que más les cuesta trabajo es acotar, es decir, a ver, en esta parte de este sistema es donde yo desde el diseño voy a intervenir. ¿No? No están pensando en que lo van a solucionar con una silla o no, porque esa no es la idea, pero decir, a ver, o sea, consciente de mis habilidades, de mis recursos, ¿no? Incluido el tiempo, ¿dónde podría aportar como diseñador? Y me voy a ir acotando por esto, ¿no? Y un poco basada en los resultados, creo que hay proyectos terminales en donde eso se ha logrado de mejor manera que en otros, ¿sí? Pero esos procesos que se siguen, ¿no? Porque normalmente el terminal se presenta ya hasta tercero, o sea, cuando ya van a la solución. Pero todo este trayecto desde el proyecto terminal 1, de cómo abordaron la problemática, qué herramientas, cómo lo acotaron, cómo definieron objetivos, ¿no? Digamos, no lo sabemos. Y creo que a nivel de departamento eso sería muy enriquecedor, porque también, por ejemplo, quienes estamos atrás y damos laboratorios, si vemos más o menos qué es lo que están haciendo y qué es lo que necesitan ya en ese punto, podemos decir, bueno, yo desde esta UEA y desde esto que está planteado para este laboratorio podría abonar a llegar allá. Pero creo que eso no lo tenemos claro, o bueno, por lo menos yo no lo tengo claro, ¿no? O sea, cómo se va sumando, ¿no? Para que ellos lleguen lo mejor preparados o con las bases que necesitan para llevar bien el proyecto terminal, ¿no? Porque también la queja de los profesores de terminales es que pareciera que no han llevado laboratorios porque llegan con muchas carencias, ¿no? Pero creo que también eso, en cuanto a docencia o entre nosotros, está en que no tenemos clara la visualización de qué es lo que necesitan en terminal, cuál es el camino que siguen. Y para quienes están en terminal es, ¿no? ¿Qué temáticas, o sea, cómo se define que una temática en terminal es pertinente? ¿Cómo se acotan los problemas? Y creo que eso sí valdría la pena como discutirlo en pleno y sería muy enriquecedor para todos. Creo que hay un problema metodológico muy fuerte, porque todo lo que estamos haciendo en los laboratorios, incluso desde sus nombres, están orientados a un tipo de artefacto, un tipo de solución, un tipo de problema. Y no estamos empezando en todos los casos, en todos los proyectos, a partir de la investigación necesaria para entender el problema. Nos clavamos en la fase de generación de alternativas, dándoles por sentado todo el trabajo previo. Y luego, hasta el final, en el terminal, queremos que hagan un trabajo previo de indagación del fenómeno problemático, la identificación de los entes, de los miembros del ente demandante, la identificación de requerimientos, parámetros y definición de enfoque. Queremos que lo hagan de maravilla, cuando en todas las etapas previas del laboratorio no lo hemos ejercitado. Pues sí, yo ahí,
Ay, perdón, pero yo ahí diría lo contrario. Cuando llegaron los evaluadores, los de en la acreditación nos dijeron todo lo contrario. Una de las cosas fue que dijeron era que en los laboratorios se daba mucho peso como a la parte de investigar, de analizar el problema y todo eso, y a lo máximo que se llegaban era un esbozo de soluciones. Y la parte que venía después estaba totalmente perdida. Entonces, realmente los alcances de los proyectos que desarrollaban los estudiantes eran muy pobres, ¿no? Claro, esa es una visión externa. Yo creo que desde la acreditación ahora han habido ciertos cambios, ¿no? Pero ahí también depende de quién da el laboratorio, ¿sí? Y qué es lo que el profesor considera que es más importante. Hay profesores que piensan que es más importante lo de la observación, de ir a ver, de entender el contexto y los mandan, ¿no? Ya habría que discutir si las herramientas o la aproximación es adecuada o no, pero, y otros son más, no, a ver, como necesitamos ver las bases, entonces el problema se los voy a dar yo para podernos, o sea, que no gastar mucho tiempo ahí y arrancarnos y ver la parte de configuración formal y de todo este lenguaje que viene después de lo del problema, ¿no? Y ahí yo me haría la pregunta, es si realmente se necesita que sea la misma estrategia en todos los laboratorios o se necesita ir, o que sea variable, que en unos van más guiados y se los va soltando. Se necesita propiciar que aprendan a diseñar, independientemente de qué es lo que se diseña. Sí, ahí lo que pasa es que lo que habíamos pensado como estrategia en algún momento con la adecuación era irle soltando cada vez menos información. Es decir, en Terminal 2, aquí tienes sí el brief, no lo cuestiones, arráncate a buscar soluciones. El siguiente laboratorio, en tercero, nos vamos un paso para atrás, no tienes el brief, tienes ya una delimitación del problema, tú construye el brief a partir de estas características. Siguiente laboratorio, aquí está el problema, investígalo. Siguiente laboratorio, hay un problema, ni siquiera está claro el entorno, tú localízalo y haz toda esa delimitación. Justo como para irnos, les digo, echando cada vez más para atrás y obligándolos a hacer cada vez más trabajo de diagnóstico, de delimitación y diagnóstico de problemas. Yo creo que la noción de proyecto... Lo que va pasando es que hay mucho copy-paste y no hay mucha reflexión. No, y también que eso no está ocurriendo de manera organizada. Y pasa un poco lo que decía Lorena. Dependiendo de quién te dé clase y de si ya tiene un proyecto vinculado que hay que sacar sí o sí este trimestre, ¿hay tiempo de investigación o no hay tiempo? Porque además en eso también nos pega el trimestre de 11 semanas. O sea, en efecto es muy difícil pedirles que corran todo el proceso completo en solamente 11 semanas, si es la primera vez que lo hacen además. Entonces, además con la ilusión de querer sacar 3 proyectos al trimestre. Exacto. Digo, si están de acuerdo, discutamos sobre este concepto del proyecto de diseño para la próxima sesión y lo ponemos como el tema de la agenda y lleguemos a plantear la noción de proyecto en el caso de diseño que tenemos nosotros, si están de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces si quieren, pues muchísimas gracias por venir. Ahorita comparto la liga, bueno, en cuanto me llegue la liga la comparto en el chat del departamento para que los demás puedan ver la discusión. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Dado